Y sinceramente que mi alma está agradecida, ¿no?, con el Padre por, ¿sabes? Cuando te das cuenta de que tú qué puedes decir, ¿no? Si Él ha ido por delante y Él ya ha dicho todo lo que quería decir a su pueblo en esta mañana. Pero voy a intentar explicar un poquito lo que tenía aquí escrito, que es un poco de lo que el Señor ha hablado. Si os acordáis, estábamos hablando de ese tiempo, o bueno, el llamado que el Señor nos está haciendo, ¿no? Desde a finales de mayo, los que nos acordamos, a practicar esa justicia, ¿no? Isaías 56, practiquen la justicia, nos decía el Señor, 56:1. ¿Por qué? Porque mi salvación está por llegar, decía Isaías 56:1, y mi justicia va a manifestarse. Y dijimos en esa ocasión que Dios estaba llamando a su pueblo a vivir en justicia, a vivir de una forma en que la vida práctica que viva coincida con la posición que Cristo le ha dado. Cristo nos ha declarado justos, pero eso tiene que coincidir con la práctica del día a día en nuestras vidas. Hablamos que donde había justicia, donde había luz, hay justicia. Y donde hay justicia, ¿qué hay? Gobierno. ¿No? Por eso es importante y por eso el llamado del Dios a vivir en justicia. Él quiere gobernar a través de su iglesia, pero en su iglesia no hay justicia. ¿Y qué ocurre? No puede gobernar Cristo. Ese es el llamado de Dios en estos últimos tiempos. Vivir en justicia. Porque yo quiero gobernar, porque yo quiero reinar en esta tierra, pero lo voy a hacer a través vuestro. Y la última vez que yo estuve hablando aquí, hablamos de las tinieblas que hay en nuestras vidas, de la dificultad que tenemos para mirar lo que verdaderamente tenemos en nuestro corazón. Yo os preguntaba, ¿habéis detectado las injusticias que hay en vuestras vidas? Y muchos no lo habíamos hecho porque tenemos tinieblas, porque no nos conocemos, porque no sabemos lo que hay dentro de nuestro corazón. Y Jesús nos llamaba y nos decía en Lucas 11:35, si no me equivoco, que nos aseguráramos de que la luz que había en nuestras vidas no fueran oscuridad. Hablábamos de la importancia de mirar las áreas de nuestra vida que no están siendo gobernadas por Cristo. ¿Qué áreas de nuestra vida? ¿Qué áreas de nuestra vida todavía hay tinieblas en ellas? ¿Cómo las podemos detectar? Aquellas áreas en nuestra vida en las cuales no estamos pudiendo avanzar, no estamos pudiendo vencer. Eso significa que esa área de nuestra vida tiene tinieblas. No puedes trabajar sobre ella. Fijaros, el creyente necesita poder mirar, ¿para qué? Para que pueda progresar espiritualmente. Si alguien no se ve a sí mismo, no ve lo que hay en su alma, no va a gritar, ayúdame Señor, que no puedo. Mientras podamos, seguimos adelante, ¿verdad? Mientras creemos que podemos, seguimos adelante. Y hablamos de que el Espíritu Santo nos fue dado para ayudarnos en nuestras fuerzas, ¿no, verdad? En nuestras debilidades. Pero ¿cómo le vamos a pedir ayuda si no conocemos cuáles son nuestras debilidades? Necesitamos luz. Necesitamos que la luz de Cristo
alumbre nuestras tinieblas para que podamos vivir en esa justicia. Ahora bien, esta mañana vamos a intentar un poquito, ya no sé si decir hablar, porque el Señor ya ha hablado. Pero quiero que intentemos mirar cuál es la vía de entrada de la oscuridad a nuestra vida. Lucas 11, una de las vías más comunes y por las de donde entra tanta oscuridad a nuestra vida. Luego hay varias, ¿vale? Pero vamos a centrar en esta. Lucas 11:34. Y dice Jesús: tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublado, todo tu ser estará en oscuridad. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Otro versículo paralelo que lo encontramos en Mateo, ¿os acordáis? En el Sermón del Monte, dice: si tu ojo es bueno, todo tu ser será bueno. Pero si tu ojo es maligno, todo tu ser será maligno. Los sentidos del ser humano son los que nos permiten a los seres humanos tener contacto con nuestro entorno. ¿Que sí? Leía varios artículos, pero uno de ellos decía que el 80% de la información que nuestro cerebro recibe, ¿sabéis de qué sentido viene? Del visual. Otros hablaban del 90%. No sabría decir, pero de todas maneras, sea 80 o sea 90, es un porcentaje muy alto de la información que nuestro cerebro va a trabajar, la obtiene por lo que vemos. Proverbios, en el capítulo 27, en el versículo 20, dice que el sepulcro, la muerte y los ojos de los hombres jamás se dan por satisfechos. Fijaros, la muerte, o sea, el sepulcro, la muerte y los ojos de los hombres jamás se dan por satisfechos. Entre más vemos, más queremos. ¿A que sí? Y fijaros, si estamos viendo lo bueno y queremos más bueno, eso es bueno. Pero si estamos viendo lo malo, también vamos a seguir queriendo lo malo. Y entonces eso es ruina. Todo lo que dejamos entrar por nuestros ojos va a tener un impacto bastante grande y enorme en nuestras mentes y en nuestros corazones. Aun cuando cerremos nuestros ojos físicos, todo lo que ya le metimos de antes a nuestro ser se va a empezar a reproducir, aunque estén nuestros ojos físicos cerrados. ¿O no es así? Así. Si nos permitimos ver cosas malas, nuestro cuerpo se va a llenar ¿de qué? De tinieblas, dice Jesús. Si nosotros dejamos que nuestros ojos se llenen de luz o de cosas buenas, nuestro cuerpo se va a llenar también de cosas buenas. ¿Y sabéis qué? Nuestras decisiones y las acciones que hagamos van a ser o correctas o equivocadas, según la luz que haya en nuestras vidas. Recordemos un poquito, no vamos si queréis lo vais poniendo ahí, pero eso la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos. Recordemos un poquito. Eva vio que el fruto del árbol era bueno para comer, ¿y qué hizo rápidamente? Lo tomó y lo comió.
¿Por dónde le entró? Por los ojos. Vio. Génesis 3:6, por los que queréis apuntar. La esposa de Lot, ¿os acordáis de esta? Vamos un poquito más adelante. Dice que esta mujer desobedeció la orden que los ángeles le dieron de no mirar. No mires para atrás. ¿Y qué hizo ella? Miró para atrás. ¿Y cuál fue la consecuencia? Se convirtió en una estatua de sal. ¿Cuál fue el problema? Génesis 19:26. Nuestro amado hermano David, ¿no? Dice que vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. ¿Y qué hizo? La mandó a traer, durmió con ella y todo lo demás es un desastre que lo podemos leer en 2 de Samuel. ¿Pero por dónde empezó? Por lo que vio. Por lo que vio. El autor de Eclesiastés era un poco más intenso y dice que él no le negó nada que sus ojos desearan ver, todo lo sucedió. ¿Cómo terminó nuestro querido Salomón? No sabemos cómo. La Biblia, solo al hecho de que tuviera tantas mujeres en su vida, eso es señal de que no le fue muy bien, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Los ojos son una ventana a nuestro interior. Por ahí van a entrar muchas cosas. Y nuestras actitudes y comportamientos son el resultado de lo que le hemos permitido entrar a nuestras vidas. Pregunta, hermanos, ¿qué estamos viendo? Yo me daba cuenta de que cuando hablamos de ojos naturales, no está muy lejos de ojos espirituales. Pero primero centrémonos en ojos físicos. ¿Qué están viendo nuestros ojos físicos? ¿Qué están viendo? Si pensamos en lo espiritual, ¿hacia dónde nos estamos enfocando? ¿Dónde están viendo nuestros ojos? ¿Cuál es nuestro enfoque de la vida, de la fe, de tu familia, de tus hijos? ¿Qué estamos mirando, hermanos? Jóvenes, adolescentes, ¿qué estáis viendo con vuestros ojos? ¿Películas? ¿Series? Como antes hablamos de entretenimiento. Vídeos, Instagram, TikTok, Facebook, no sé si hay más, solo esas conozco. Pornografía, programas de televisión. ¿Dónde tenemos los ojos? ¿En buscar gloria de este mundo? ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? ¿En lo físico, en el cuerpo? ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? ¿O en Cristo? ¿O en su reino? ¿O en su palabra? ¿O en su gloria? ¿O en su plan? Fijaros, un hermano al que le estoy leyendo, que tiene libros muy buenos acerca de la intimidad, él decía así: dime lo que estás viendo y te diré lo que arde en tu corazón. Fijaros. En la narrativa de la Biblia, nosotros podemos encontrar la constante exhortación y llamado de poner la mirada en Jesús. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, está diciendo.
Cuando nuestros ojos no pueden ver a Cristo, nuestro corazón se debilita. ¿A que sí? Mientras estamos viendo a Cristo, no importa la tormenta que estemos viviendo. No importa lo angustiados que estemos. El peso que sintamos que tenemos en nuestras espaldas. No importa el agobio y la ansiedad que estemos viviendo. Pero si estamos viendo a Cristo, nosotros podemos, y nuestro corazón, en vez de debilitarse, se hace fuerte. Mientras pensaba en esto, me recordaba, ¿no? En medio de la dificultad es donde más oportunidad tenemos de mirar al Señor, ¿no? Pero todo lo contrario, cuando nuestros ojos no ven a Cristo, entonces nuestro corazón se hace débil. ¿Sabéis ese refrán que dicen, que muchos solemos usar como para protegernos, verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente, solemos decir. Fijaros si no tiene algo de verdad este refrán. Si lo trasladamos a lo contrario, a lo que estamos viendo, ojos que no ven, corazón que no arde. ¿No? Ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven a Cristo, corazones que no arden. Corazones fríos. Corazones fríos. Cuanto más vemos al Señor Jesús, más ardemos. Y cuando más ardemos, ¿qué ocurre? Más le vemos. ¿O no es así? Así es un ciclo que se alimenta constantemente. Entre más le vemos, más arde nuestra alma. Y entre más arde, más le vemos. Justo le leía a este mismo hermano, si queréis, no sé si Maite por ahí tiene los libros, ¿cómo se llama? Intimidad con Dios, hijos íntimos, algo así creo que se llama. Ahí tenéis esos libros. Y este hombre comentaba, ¿no? Dice que un día su hija, una de sus hijas, le preguntó: papá, ¿y por qué Dios ha creado pequeños monstruitos para que estén alrededor de su trono? Y entonces él, que le decía: ya es muy tarde, vamos a dormir, mañana ya hablaremos del tema. Y dice, no era muy tarde, la cuestión es que no tenía una respuesta para darle. Se fue a su cuarto y dice: Señor, no me puedo mover de aquí hasta que no me des una respuesta para darle a mi hija, le tengo que decir algo. O sea, le ha hecho una pregunta bastante interesante, teológica, si lo podemos describir, ¿no? Pero él no sabe cómo darle una respuesta, ¿no? Y estuvo: venga, Señor, dime por qué, porque es verdad, ¿no? Tú ves a esos seres y tienen ojos por todos lados. Y entonces el Señor le dijo: porque entre más cerca de Dios estás, más ojos necesitas para ver. Y fijaros que buscaba la palabra serafín. ¿Sabéis qué significa serafín? El que arde. El que arde significa serafín. Me pareció curioso, solo es una curiosidad, ¿vale? No tiene por qué. A mí me pareció interesante. Fijaros, ¿dónde tenemos puestos nuestros ojos? Si nuestros ojos están puestos en el dinero, ¿hacia dónde nos va a llevar? Nos va a llevar hacia la avaricia, vamos a desear más, ¿no? Nuestros ojos se fijan en el dinero, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo siguiente que queremos? Más. No, yo a mi hermano le tenía pequeño, le decía: para, ¿no? Porque quería más, ya tenía y quería más. Como decimos, ¿no? Que nos es mucho más fácil mirar en otros, ¿no? Pero eso es lo que ocurre en nuestros corazones. Tengo 20, pero si tuviera otros 20, ¿no? Tendría 40. Y cuando tenemos 40, ¿qué queremos? Otros. Y así, ¿qué se activó al poner la mirada en el dinero? Avaricia.
avaricia. Si lo que nuestros ojos están mirando es pornografía, ¿hacia dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a que se desate en nuestro cuerpo una terrible inmoralidad sexual, la cual es muy difícil dominar. O sea, hay veces que se desborda eso. Pero ¿dónde tenemos los ojos puestos? ¿Cómo paramos eso? Quitemos los ojos de ahí para que podamos volver a poner, a que nuestro corazón vuelva otra vez a estar un poco calmado, ¿no? Donde pongamos nuestros ojos, hacia ahí se va a dirigir todo nuestro ser. Fijaros, el salmista en el Salmo 119, en el versículo 37, cuando lo leía decía, este hombre sabía muy bien, ¿no?, el peligro de lo que nuestros ojos, dónde se posicionan nuestros ojos, ¿no? Y dice, aparta mis ojos de cosas vanas, está diciendo. Aparta mis ojos de cosas vanas. Dame vida conforme a tu palabra, sigue diciendo, ¿no? Y pensando en todo lo que antes hemos hablado y mientras estábamos en la adoración, ¿no? Nosotros ya estamos advertidos de que vienen momentos muy difíciles para los creyentes, para este mundo en general, ¿no? Como alguien, creo que era Sabrina la que oraba por Venezuela, ¿no? Solo es encender la tele. Yo hacía como 4 días que no veía noticias, no sabía nada. Y ayer, ¡fum!, y digo, madre mía, ¿qué ha pasado en 4 días? O sea, esto allí, por allí en Oriente Medio, todo eso en alerta terrible. Se está esperando lo peor por ahí, ¿no? Y dices, bueno, el Señor ya ha avisado, ¿verdad?, de que venía tormenta sobre esta tierra. Se acercan tiempos difíciles, vendrán muchos males, y el Señor ya lleva unos 3 o 4 años advirtiéndonos eso en medio de esta congregación. Apocalipsis nos dice que a Satanás se le va a permitir hacer guerra contra los santos y los santos van a vencer. No. Dice que se le va a permitir hacer guerra contra los santos y los vencerá. Me acordaba de Mateo 24, vamos a leer del 9 al 12. Este sí lo vamos a leer para que hagamos un poco de memoria. 24 del 9 al 12. Y dice Jesús, entonces, voy a leer aquí. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Fijaros, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y con esto quiero que nos quedemos, porque solemos estar pensando en guerras, en terremotos, en falsos profetas, en hambrunas, y hasta nos hemos preparado para todas esas cosas, ¿no? Tenemos el armario de nuestra casa a tope, o sea, no cabe nada más, porque nos estamos preparando para esas cosas. Pero me daba cuenta, ¿no? Fijaros lo que dice Jesús. En los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. O sea, el ataque que muchos hijos de Dios van a tener, ¿cuál es? Frialdad en sus corazones. Hermanos, y sabéis una cosa, no hay nada más peligroso para un creyente que un corazón frío.
No hay nada más peligroso, ni Satanás, ni la bruja, ni la potestad, ni todo eso, porque todo eso Cristo ya lo ha vencido. ¿Sabéis qué es lo peligroso? Lo que nos puede hacer caer, lo que nos puede hacer que nuestros pies terminen en el infierno, el permitir que nuestro amor por Cristo se apague. Y entonces muchos van a retroceder. ¿Sabéis por qué? Porque dejaron que el amor se enfriara en sus corazones. No hay nada más vulnerable para el pecado que un corazón frío. Ahí es donde va a encontrar cabida el pecado sin ningún muro que lo detenga. Por eso lo que Maite decía, en vacaciones, peligro. Porque nos distraemos, porque bajamos la guardia, porque nuestros ojos se fijan en otra cosa, porque le empezamos a dar rienda suelta a los deseos y a los anhelos de nuestro corazón. Y entonces, ¿qué ocurre? Se apaga nuestro corazón. Y aquello que nosotros creíamos que ya estaba controlado, empieza a desbordarse dentro de nosotros. Solo los que se mantengan viendo a Jesús lo verán calmar la tormenta que poco a poco se está desatando en todas las naciones. No solo en Venezuela y en Oriente Medio, en todas las naciones. Jesús va a calmar esa tormenta a través de gente que arda sus corazones por Él. Gente que adore, gente que interceda, gente que ayune, gente que ore, gente que no quiera quitar sus ojos de Él. Esos son los que van a ver al Rey de Gloria descender y poner todo en su lugar, todo en su sitio, tal como Él lo ha prometido. Y fijaros, muchas veces nosotros pensamos que a nosotros no nos va a pasar, ¿no? Ardemos, estamos llenos de amor por Cristo y pensamos, no, a mí no me va a ocurrir. Mi corazón no se va a enfriar. Veamos un ejemplo de dos discípulos, cómo estaban actuando cuando todo se les había movido. Vámonos a Lucas. Lucas 24. Bueno, desde el 13 hasta el 35 tenemos la historia de dos discípulos que dice que iban camino a Emaús. Nos suena, ¿no? La ciudad y todo eso, a Emaús. Después de la muerte de Jesús, un ambiente de confusión, de temor, de angustia, llenó el corazón de los discípulos, ¿no? Vino una gran tormenta sobre ellos, se desató, si lo vemos de este modo, el infierno en medio de toda aquella situación, y los corazones de los discípulos se llenaron de temor, se llenaron de angustia. Y muchos estaban confundidos, otros estaban decepcionados por lo que había ocurrido. Dice el texto, si lo leemos despacito, dice que estos discípulos estaban tristes e iban caminando, ¿no? Camino hacia esta ciudad. Y en el camino se les une Jesús y va charlando con ellos. ¿Sabéis qué es lo curioso? Que los discípulos no le reconocen que es Jesús
el que va hablando con ellos, ¿no? Nos dice ahí si quieren lo leemos, ¿no? Dice que en el 24:15, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Fijaros, 16, pero no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban velados. No lo reconocieron. Estos discípulos no lo reconocieron, pero María, cuando se le apareció, ¿lo reconoció o no lo reconoció? De entrada no, pero luego sí. Y ellos estaban discutiendo, ¿no? Entre ellos, y aquí en esta versión dice que ellos estaban cabizbajos. Jesús le pregunta, ¿y por qué están discutiendo? ¿Por qué los veo tristes? ¿Qué está pasando? Y uno de ellos le dice, ¿eres tú el único que no se entera de lo que está pasando aquí? ¿No? Fijaros, versículo 18, ¿no? Uno de ellos se llamaba Cleofas y le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Y fijaros la respuesta de Jesús. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Está diciendo Jesús. A ver, ilumínenme un poquito qué es lo que ha ocurrido. Y le empiezan a explicar, estos discípulos le empiezan a predicar a Jesús de Jesús. Y le dicen, lo de Jesús de Nazaret, eso es lo que ha pasado, lo que ocurrió con Jesús de Nazaret. Él era un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, fijaros, aquí estaba el problema de ellos, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien iba a redimir a Israel. ¿Sí? Por eso estaban desilusionados, porque ellos habían creído algo que no había ocurrido como ellos esperaban que ocurriera, y entonces sus corazones estaban tristes. ¿Será por eso que nuestros corazones se han apagado? Porque Dios no ha obrado como nosotros creíamos que iba a obrar. Y a causa de esa desilusión, empezó a enfriarse tu corazón. Yo creí que me iba a sanar ya porque yo se lo pedí. Yo creí que me iba a librar de esta debilidad. Como os dije cuando hablé de las tinieblas. Yo creí que cuando terminara la liberación que estaba haciendo, mis problemas iban a acabar. Yo creí. Y como no cambió como nosotros creíamos, nuestro corazón se empieza a entristecer. La desilusión es una puerta para que la frialdad entre en nuestros corazones, para que nuestros ojos se apaguen y se concentren en otra cosa. Ciertamente los discípulos habían recibido malas noticias, ¿a que sí? Sería aquello terrible, confuso. Además de que el infierno mismo seguramente estaba ahí, el ambiente, vete a saber, ¿no? La presión tan horrible que había en esos tiempos, ¿no? En ese momento concreto. Pero Jesús se acerca hacia ellos, a pesar de toda esta situación, ¿no? Están tristes, desilusionados, cegados, no tienen velo en sus ojos, no les permiten ver que Dios en realidad está haciendo algo mucho más grande de que lo que ellos esperaban.
Ellos tenían la mirada puesta en una nación y Dios tenía la mirada puesta en todas las naciones. Su plan era mucho más grande de lo que ellos esperaban. Y eso nos suele ocurrir a nosotros si nosotros no aprendemos en medio de las situaciones difíciles que estamos viendo a mirar más del plan que Dios quiere hacer. Nuestro corazón termina perdiendo de vista el reino, su nombre, su gloria. Estos hombres caminaron todo el camino con Jesús, aunque ellos pensaban que Jesús estaba muerto. Fijaros, ¿cuántas veces nos ocurre lo mismo a nosotros? Por ejemplo, ahora, si yo digo, ¿cuántos habéis visto a Jesús ahora en medio de esa adoración que hemos tenido? Unos dirían, por fe, otros lo vieron. Él estaba. ¿Por qué muchos no lo vieron? ¿Por qué? Porque nuestros ojos no nos permiten verle, pero Él está. O en nuestro día a día, en nuestra casa, en el trabajo donde estamos, donde andamos en la calle. ¿Cuántas veces vivimos nuestro día a día como si Jesús no estuviera ahí a nuestro lado? La conciencia y el entendimiento y la visión de nuestros ojos de que Jesús está ahí nos va a ayudar y nos va a permitir que tengamos cuidado de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque los demás no se enteran. ¿Qué más da que los demás no se enteren? Si Jesús lo está viendo, si está a nuestro lado, si está a nuestro lado, ¿qué creemos, hermanos? Que a Jesús le sorprende lo que nosotros estamos viendo. Fijaros, a pesar de lo que Él sabe que nosotros estamos viendo, en esta mañana nos estaba diciendo que Él nos ama, que nos ama. Su amor es para siempre. Eso no va a cambiar, no va a hacer que el amor de Dios se disminuya por nosotros. Él nos ama, somos su pueblo. Es más posible que una montaña se mueva que el amor de Dios cambie por nosotros, a pesar de que Él sabe dónde están nuestros ojos. ¿Sí o no? Sí, ese es nuestro Dios. A Dios no le sorprende nada de lo que nosotros estamos viendo, de lo que nosotros estamos haciendo. No es ninguna sorpresa para Jesús lo que está ocurriendo. ¿Cuántas veces nos encontramos predicándole a Jesús de Jesús? Ay, Padre, mira, mejor esto hay que hacerlo así, porque así yo me encontraba así. ¿No? Predicándole a Jesús. Y fijaros, Jesús en el versículo 25 les dice, qué torpes son ustedes. Qué torpes son. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en la gloria? ¿Acaso no era necesario, dice Reina Valera, que ocurriera todo esto? Fijaros que Jesús, antes de que todo esto ocurriera, ¿se los había dicho? Se los había dicho. Pasó todo esto, pero ellos ya estaban advertidos de que iba a ocurrir eso. Ya estaban advertidos. ¿Acaso no era necesario? Dice. Hermanos, hay cosas que son necesarias que ocurran en nuestra vida. Son necesarias que Dios las permite en nuestra vida. ¿Por qué me quedé sin trabajo? Podemos decir muchos. Y el Señor diría, es necesario que te lo quite, porque con dinero y con trabajo te estás alejando de mí. Entonces, es necesario que te quite el trabajo para que te des cuenta que alejado de mí no puedes hacer nada. ¿Sí?
es necesario. Hay cosas que son necesarias. Porque Dios nos quiere enseñar de esa forma, porque a Dios le gusta enseñar de esa forma. Hermanos, es porque somos duros de cerviz. Cuidado, nos ha dicho el Señor. Fijaros, ¿por qué digo pornografía? Porque el día que estuvimos orando, el Señor denunció eso en medio de nosotros. Y aprovecho, animaros a venir a esos tiempos de oración. 8 horas, aunque ores en otro momento. Hay cosas que el Señor las da para ese tiempo, y los que estén en ese tiempo son los que la reciben. Coordina, si tienes niños, coordina con otra hermana. Mira, tú vas a esta hora y yo voy a esta hora. Mientras yo voy, tú cuidas a los niños. Mientras tú vas, yo cuido a los niños. Esposos, esposas. Si lo mejor que puede hacer tu mujer es orar, si lo mejor que puede hacer tu marido es orar, anímale. Mira, hoy me quedo yo con los niños, ve tú a orar 1 hora. O tú ve de la 1 a las 2 y yo voy de las 4 a las 5. Organicémonos y aprovechemos lo que Dios nos está dando. Y aprovechemos lo que Dios nos está dando, hermanos, para que podamos estar listos y preparados para los tiempos que estamos viviendo. Es necesario, dice Jesús, que muchas de esas cosas acontezcan para que podamos ser conscientes, para que nuestros ojos se abran y podamos mirar primero lo que hay en nosotros. Es necesario que Dios nos mueva de nuestro confort cuando estamos cómodos, para que nos demos cuenta de lo mucho que le necesitamos, porque mientras estamos cómodos nos olvidamos que le necesitamos. Esta vida es muy corta. Esta vida es corta, pero la eternidad es larga. Y no nos olvidemos, hermanos, que según lo que vivamos en esta vida, así vamos a vivir en la eternidad también. Lo que vivimos aquí no es que nos sirve para nada, ¿no? No vamos a estar en el cielo con una coronita tirados en una nube, tocándonos la tripa y tocando un arpa. A gobernar con Cristo. A gobernar con Cristo. Versículo 27. Entonces, dice Jesús, comenzando desde Moisés, pasando por todos los profetas, les explicó lo referente a las escrituras, ¿no? Lo que hablaban acerca de él. ¿Qué hace Jesús para abrir los ojos de sus discípulos? Para que nuevamente el corazón de estos 2 hombres arda. ¿Qué hace? Les corre el velo de las escrituras. Les muestra lo que Moisés, lo que los profetas, lo que Isaías había dicho de Cristo. Les abre los ojos. En el Salmo 119, 18 dice el salmista: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Proverbios 4, 21, si no me equivoco, porque aquí no lo escribí, también empieza a hablar de eso, ¿no? Del llamado que hace para que atendamos el consejo de Dios, para que escuchemos atentamente lo que Dios está hablando, ¿no? Dice: no pierdas de vista la palabra, guárdala, atesórala en tu corazón. No se aparte de tus ojos los mandamientos, dice Reina Valera, ¿no? La palabra de Dios. Fijaros que el profeta Amós, en el capítulo 8, en el versículo 11, profetizando, este profeta de Dios, él profetizó, dice: vienen días, antes
creo que era una de las niñas, que no recuerdo cuál de las dos, lo oraba, ¿no? Fijaros, vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan, ni sed de agua, sino ¿de qué? De oír la palabra del Señor. Te queremos a ti, Señor. Así como clamaban las niñas ahora. Te queremos a ti. Queremos oírte a ti. Nuestro ser tiene hambre, pero hambre de ti. De que tú te muestres, de que tú te reveles en la palabra, para que nosotros te veamos. Para que nosotros te veamos. Necesitamos ojos abiertos para entender al Cristo que se nos revela en las Escrituras. ¿Sabéis por qué? Porque si solo lo leemos con estos ojos naturales cegados por un montón de formas, solo vamos a aprender historias. Solo vamos a aprender un montón de historias muy bonitas que nos hablan, pero que no nos dejan nada en nuestra propia vida. ¿Os acordáis de este pastor que estuvo preso en Turquía? Este pastor americano que fue muy famoso, que estuvo ahí preso en Turquía y que bueno, hubo toda una campaña y que estuvimos orando por este hermano para que pudiera salir. Bueno, a este hermano le leía que decía que no sé si era maestro en divinidad, alguna cosa así había estudiado. Y cuando salió de esos 2 años que tuvo preso, él decía, salí de ahí roto. Necesito tiempo para volver a establecer mi fe en Dios. Tantos versículos, pero nada, en medio de una situación difícil. Tanto Cristo aquí, pero tan poquito Cristo aquí, que en medio de esos 2 años de prisión no sabía cómo defenderme. A tal punto que salgo roto de esos 2 años. Yo cuando le escuchaba decía, el Señor lo sacó por eso. ¿No? Porque igual este hombre hubiera negado, vete a saber lo que hubiera ocurrido ahí. El Señor en su misericordia saca a tiempo a los suyos, ¿no? Hambre por la palabra. Les empezó a abrir las Escrituras para que ellos pudieran entender y comprender que lo que había ocurrido era lo que tenía que ocurrir. Versículo 29. Fijaros en el 28, dice, al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba de lejos. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Fijaros, eso es otra cosa que hace, cuando lo pensaban, ¿no? Es otra cosa que Jesús hace para abrirles los ojos a estos 2 discípulos. Hambre por su presencia. No te vayas, quédate con nosotros. No te vayas. Y fijaros que me parecía curioso. Es Jesús el que está haciendo como si se quería ir, pero en realidad se quería ir. No se quería ir. Quería quedarse con ellos, pero Él hace como que se va. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces hace Jesús eso con nosotros para que lo anhelemos, para que lo extrañemos. Algunos le llaman la noche oscura del alma, ¿no? Esos momentos en los que varios creyentes de los que están aquí, muchos yo les he escuchado, ¿no? No le siento, no está. Uy, qué horrible, qué terrible es cuando no está. Cuando le buscas y pareciera que no está. No, tu corazón se entristece, no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar. ¿Sabes? ¿Me agarro a la fe de que está? O no, es que no le siento que está aquí. ¿Cómo haces? Y Jesús hace como eso para que le extrañemos, para que le anhelemos, para que querramos estar con Él, para que anhelemos su presencia.
para que nos acerquemos hacia Él. Fijaros cómo el salmista, y lo voy a dejar aquí, ¿vale? El salmista en el 123, en el capítulo 123, 1 y 3 está diciendo: hacia ti dirijo la mirada, hacia ti cuyo trono está en los cielos, como dirige el esclavo la mirada de su amo, como dirige la esclava la mirada a la mano de su ama. Así mis ojos se dirigen a ti, esperando que me des, esperando que te reveles, esperando que tu presencia venga a mi vida. Y fijaros, sigue diciendo: compadécete, compadécete, Señor, de nosotros, compadécete. Nueva versión, la Reina Valera dice: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, que soy un esclavo y necesito de la mano de mi Señor para poder sostenerme en medio de estos tiempos difíciles. Hermanos, solo los corazones que ardan por Cristo se van a poder mantener en medio de los tiempos difíciles que se van acercando. Fijaros, ¿cuál de todos los discípulos fue el único que se mantuvo al lado de Jesús en medio de toda esa oscuridad? ¿Y cómo le llaman? ¿Y dónde se recostaba? Nos dice. Tenía cercanía con Él. Quizás Juan dijo: no importa si me matan, no importa si me meten preso, pero yo no dejo a mi amado en esa cruz solo. Su corazón ardía por Él. Su corazón ardía por Él. Todos los demás, al menos no tenemos registro, todos los demás se fueron huyendo, se fueron a ocultar, tuvieron miedo. ¿Quiénes se mantuvieron? Los que ardían, el que amaba, el que tenía cercanía con Él. Y eso es lo siguiente que hace Jesús: hambre por intimidad con Él. Versículo 30. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Dice, lo partió y se los dio. Y fijaros, entonces, ¿qué ocurrió? Se les abrieron los ojos. ¿Cuándo se les abrieron los ojos? Cuando partió el pan. Es necesario, hermanos, sentarnos a la mesa con nuestro Señor. Entonces, dice, se les abrieron los ojos. Inmediatamente se levantaron y fueron ¿a dónde? A Jerusalén. Se regresaron. No se quedaron para donde ellos iban. Volvieron porque, yo pensaba, ¿no? Porque seguramente recordaron que las palabras que Jesús les había dicho era: quedaos aquí en Jerusalén. Esa fue la orden que Él les dio. Cuando volvieron en sí, cuando sus ojos fueron abiertos, rápidamente, sin prisa, sin demora, se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde estaba a punto de acontecer un montón de cosas. Es necesario que volvamos a recordar, y por eso hemos dejado para el final lo de la cena del Señor. No sé quién lo va a repartir. Ahora lo va a ministrar José Ignacio, ¿vale? Pero no sé quién lo va a repartir. No sé a quién le he dicho. Vale. Fijaros, los discípulos tuvieron que recordar las palabras que Jesús les había dado. Igual nosotros necesitamos volver a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Solemos andar tan corriendo, tan deprisa, que nos desenfocamos, que nuestra mente se pierde. Necesitamos volver a recordar.
Hoy que tenemos calma, que no están los niños aquí, mientras repartimos, ¿no? Coge tu copita, coge tu pan, cierra tus ojos. Y empieza a pensar en la obra tan preciosa, tan gloriosa, que Cristo ha hecho a favor tuyo. Empieza a recordar de dónde te has sacado, dónde estabas y cómo Él ahí metió su mano y te sacó. Haz memoria de las bondades que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda. Y recuérdale a tu alma que todavía sigues en pie porque su mano buena te ha sostenido. Porque su mano fuerte no te ha dejado caer. Haz memoria de cómo ese cuerpo fue golpeado. De cómo ese cuerpo fue herido, de cómo ese cuerpo fue traspasado. Cierra tus ojos. De cómo fue maltratado, de cómo esa corona de espinas fue clavada en su cabeza, de cómo se burlaron de él. Como Él tenía una cosa en mente, te tenía a ti, me tenía a mí, nos tenía a nosotros. Por eso Él pudo soportar esa cruz, porque miró hacia aquellos a los que se estaba acercando. Tomemos ese pan y comamos como Él nos ha dicho. Comer, este es mi cuerpo que por vosotros es maltratado, que por vosotros es entregado. Es Cristo, su cuerpo, para vida de nuestras almas. Pensemos. Él nos dice que el precio de nuestro rescate no se pagó ni con oro ni con plata, sino con su sangre que fue derramada en esa cruz y que fue el precio de tu salvación. Esa sangre que fue derramada y que nos limpia y que nos perdona de todas nuestras maldades y que borra nuestras iniquidades. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por rescatarnos. Y bebe de ese vino, de su sangre que fue derramada por ti. Y empieza a decirle: límpiame, Señor, de toda la porquería que he dejado que entre a mis ojos. Lávame de mis maldades y de mis iniquidades. Haz misericordia conmigo. Empieza a rogarle que por medio de esa sangre preciosa que fue derramada en esa cruz, Él limpie y Él purifique tu alma. Él limpie y purifique tus ojos, que sean ese colirio que purifiquen tu visión y abran tus ojos al entendimiento, a la luz de la verdad, para que puedan ver la esperanza de gloria que tenemos, para que puedan ver la esperanza de gloria que es nuestro Señor. Y aquel que dijo que iba a volver, Él volverá otra vez. Él volverá otra vez. Tomad
tomamos esa copa porque sabemos que un día la vamos a volver a vivir, a tomar con Él en esas bodas que están siendo preparadas para todos aquellos que se limpien, para todos aquellos que se purifiquen, para todos aquellos que se nieguen a sus propios deseos, que tomen su cruz y que sigan a Cristo. ¿Acaso no creéis, hermanos, que vale el esfuerzo de nuestras almas de negar nuestros deseos para mirarle a Él y para vivir junto con Él? ¿Acaso no creéis? Así como Él se negó a sí mismo y se ofreció, ¿no vamos a hacer lo mismo nosotros también por Él? ¿O vamos a dejar que todos esos deseos que se desbordan en nuestro ser tomen el mando de nuestras vidas? Sujétalos, toma tu cruz, niégate a ti mismo. Eso fue lo que nos dijo nuestro amado. Niégate a ti mismo. Somete todo eso al dominio de Cristo, a su poder y a su autoridad. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Empieza a darle gracias. Dale gracias porque la vida que nosotros tenemos en Cristo no se compara con nada a los deleites y a los placeres de este mundo. Dale gracias porque el gozo que Él tiene para darte es gozo verdadero. Dale gracias porque el placer que Él tiene para ti es placer verdadero. Pero no es un placer del cual no tenga pacto. Es un placer compacto, con compromiso de tu parte. Con compromiso de tu parte, no placer rápido. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y gracias, queremos conocerte. Abre nuestros ojos. Abre los ojos de cada uno de los que estamos aquí. Abre los ojos de estos niños. Límpialos, Señor. Purifícalos de toda la maldad del día a día, Señor. Ten misericordia. Haz consciente a estos jóvenes de hasta dónde están mirando, Señor. Ten misericordia, Señor. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Jesús. Y queremos mirarte a ti, Señor. Y queremos mirarte a ti, Señor. Queremos mirarte a ti. Queremos mirarte a ti, Señor Jesús. Porque tú eres el más hermoso, Señor, el más hermoso. Queremos contemplar tu hermosura, Señor. Como decía David, queremos recrearnos en tu santo templo, Señor, en tu morada, Señor. Queremos amar tu presencia, queremos amar tu presencia. Queremos amar tu presencia, Señor. Queremos mirarte, Señor. Queremos contemplarte, Señor. Gracias, Señor. Libera a tus hijos, Señor. Libera a tus hijos, Señor. Rompe toda cadena, Señor. Rompe toda cadena, Señor, que ata, Señor, el corazón de los tuyos, Señor. Padre, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Jesús, te necesitamos, Señor. Queremos volver a mirarte. Dile, háblale a tu Señor. Dile que quieres volver a mirarlo. Dile que le extrañas. Que extrañas esos tiempos de amores con Él. De que extrañas esa cercanía y esa comunión, que tu alma se seca, que tu alma se distrae, que tu alma está puesta y que tus ojos están puestos en la tormenta y no en aquel que puede calmar la tormenta.
Clámale a tu Señor. Dile cuánto le necesitas. Y habla, Señor, a tus hijos. Y habla a tus hijos, Señor. Y habla a tus hijos, Señor. Si Satanás con su astucia ha cautivado, Señor, sus sentidos para desviarlos de ese compromiso sincero que ellos tenían contigo, Señor. Habla a tus hijos, Señor. Si Satanás ha desviado sus ojos de ese compromiso sincero y ese compromiso puro que ellos tenían contigo. Y ayuda, así como Job decía: hice pacto con mis ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer. Hice pacto con mis ojos para no mirar lo que no te agrada, Señor. Ten misericordia, Señor. Vuelve la mirada de tus hijos, Señor. Vuelve la mirada, Señor. Vuelve la mirada, Señor. Abre los ojos, Señor, y permite que se levanten y vuelvan ahí donde tú los tenías, Señor. Y vuelvan a posicionarse, Señor, en ese lugar que tú les habías dado, Señor. Vuelve a posicionar, Señor. Despierta, Señor. Abre los ojos de esos varones para que se puedan posicionar en el lugar que tú les has dado, Señor. Abre los ojos de esas mujeres para que se puedan posicionar en el lugar que tú les has dado y que han abandonado, Señor. Permítenos volver a posicionarnos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Abraza, Señor. Abraza a tu hija, Señor. Abraza a tu hija, Señor. Fuerte, Señor. Que necesita tu abrazo, Señor. Que necesita sentirte, Señor. Abraza a tu hija, Señor. Que tú sí sabes amarla, que tú sí ves su angustia, Señor. Que tú no eres indiferente, Señor. Abraza a tu hija, Señor. Abraza a tu hija, Señor. Abraza a tu hija, Señor. Que pueda sentir el amor tan profundo que tú tienes por ella, Señor. Abraza a tu hija, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que Dios nos dé el entendimiento que necesitamos para cuidar nuestros ojos. Para que no haya tinieblas en nuestra vida. Aprovechemos, saludémonos, démonos esos abrazos que muchos están necesitando.